inteligencia infinita, en su providencia, en su voluntad y caridad. Creemos en Dios, nuestro Padre y Creador. Él es el que es, como Él mismo reveló a Moisés. Él es amor, como nos enseñó el apóstol Juan. De tal manera que estos dos nombres de amor expresan amablemente la misma inteligencia de aquel que quiso manifestarse a sí mismo en nosotros. Creemos en Dios, nuestro Padre y Creador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentados. Los hombres de todas las épocas se han preguntado: ¿cómo se originó el universo? ¿Qué leyes lo mantienen? ¿Es infinito? ¿Es eterno? ¿Y la vida cómo surgió? ¿Fue solo en el planeta Tierra? ¿Y por qué? La ciencia no da respuestas a estas preguntas, solo ofrece teorías. La más aceptada hoy es la del Big Bang, la explosión inicial al comienzo de todo. ¿Te lo imaginas? Toda la materia, toda la energía del universo estaba comprimida en un pequeñísimo átomo que estalló y dio origen a millones de estrellas y galaxias. Pero, ¿y antes de esa explosión? Antes de que existiera un solo átomo, ¿qué había? No había nada. Cero. Absolutamente nada. No, no cierres los ojos. La nada no es la oscuridad, ni es el vacío. No te la puedes ni imaginar. Algunos afirman que el mundo surgió por casualidad. Vaya respuesta. Según ellos, nuestro planeta existiría gracias a una infinidad de coincidencias. Sin embargo, es imposible que se dieran solas. Como tampoco los millones de células de tu cuerpo están en su sitio por casualidad. Entonces, ¿es un misterio? ¿Dónde está la respuesta? Abre este libro. Se llama Génesis. Es el primero de la Biblia. Empieza así. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora sí, ya sabemos que hay un Dios creador y Señor de todo lo que existe. Para crear de la nada hace falta un poder infinito. Y eso solo lo posee un Dios todopoderoso. El Génesis dice también: Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida. La arcilla simboliza el cuerpo y el aliento el alma. Los dos forman una unidad, la persona humana. ¿Ves cómo la Biblia nos habla con símbolos? Su fin no es hacer ciencia, sino enseñarnos las verdades necesarias para nuestra salvación. ¿Nos creó Dios a partir del barro o a partir de un mono? La fe solo nos pide creer que el hombre empieza a existir cuando la materia está animada por el alma. Dios crea cada alma inmortal desde el momento de la concepción. Pero, ¿por qué nos creó Dios? La ciencia no lo sabe. La fe sí, porque la revelación nos dice que Dios nos creó por amor, para que le conociéramos, le amáramos y gozáramos de Él eternamente. Nuestro Padre Dios quiere que seamos felices. Un Padre ama. Por eso, antes de crearnos, nos preparó una espléndida casa, la Tierra. Hemos de cuidar bien de nuestro planeta. Con nuestro trabajo podemos mejorarlo, hacer que rinda sus frutos, repartirlos equitativamente entre todas las personas, santificarnos y dar gloria a Dios. La dignidad humana se basa en que somos hijos de Dios.
Y esa dignidad es la misma para hombres y mujeres y para todas las razas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les damos la bienvenida a esta magna conferencia. Dios existe. En una sociedad que está expulsando a Dios de todos sus ambientes, en un mundo que va reinando el ateísmo práctico y que en muchos casos se tiene una fobia a Dios y a lo religioso, nosotros los creyentes, como dice San Pedro en su primera carta, debemos estar prontos para dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida. Y esa es la finalidad de reunirnos en esta noche, el de reflexionar sobre este tema tan fundamental en nuestra vida de fe. Le damos una cordial bienvenida a nuestro expositor. Les ofrecemos una disculpa, el padre Gabriel Artemio, que también estaba previsto que viniera, tuvo un contratiempo y no pudo estar ahorita con nosotros. Pero le damos la bienvenida al padre licenciado Rogelio Pedrosa González. No hace falta presentarlo, pero diré algo sobre él. Nació en la ciudad de Aguascalientes el 3 de septiembre de 1960, ordenado sacerdote diocesano el 6 de julio de 1996. En el año de 1997 fue enviado a Roma, donde adquirió la licencia en filosofía con especialidad en antropología contemporánea, con el trabajo La vida como quehacer en el pensamiento de José Ortega y Gasset en el año de 1999. Ha sido maestro del seminario diocesano, impartiendo las siguientes materias: estética filosófica, historia de la filosofía moderna, historia de la filosofía contemporánea, filosofía de las ciencias, y en este año impartió el diplomado Razones de nuestra fe en la Universidad Pontificia Campus Aguascalientes. Ha prestado su servicio pastoral como prefecto del seminario en el curso introductorio, prefecto en la Facultad de Filosofía, prefecto en la Facultad de Teología, y ha sido párroco por 10 años, que tuvimos la bendición de tenerlo 8 años aquí en esta parroquia. Ha sido decano y coordinador del Colegio de Decanos y también es actualmente asesor diocesano de la Pastoral de la Cultura. Muchas gracias, Padre Rogelio, bienvenido. Quiero antes que nada agradecer la invitación que me han hecho el señor cura a través del padre David Alejandro Caballero. Quiero agradecer a los padres de aquí de la parroquia de Pabellón de Guadalupe. Agradezco a las autoridades municipales por facilitar este espacio, que siempre es un lugar de encuentro para todos los de Pabellón de Arteaga. Agradezco a los grupos de pastoral también por todos los trabajos que han realizado alrededor de esta conferencia, de esta charla. Y el tema es, ya lo decían, ¿existe Dios? Con un título un poquito más grande, yo lo quise hacer, pero es básicamente lo mismo. Quiero también decirles, como para ponernos de acuerdo, que me suena la campanita cuando sea la primera hora, pero vamos a hacerle de la siguiente manera. Hay un primer bloque, se supone que estamos a las 8, más o menos 8:20. Si les parece bien, a las 9 haríamos un alto, o a las más o menos, quizá poquito antes, para que haya una intervención, una pregunta, alguna de parte de ustedes. Descansamos unos cuantos minutitos como tienen previsto y continuamos con la segunda parte. De antemano quiero invitarlos a que vayamos, que me acompañen porque es un tema reflexivo, es un tema filosófico, pero siempre que tiene que ver con nuestra fe. El tema de Dios no puede ser indiferente a ningún ser humano, a no ser que renuncie a una de las cuestiones más profundas del alma. Es cierto, nos encontramos en un oscurecimiento que impide ver su epifanía. Un filósofo del siglo XIX proclamó la muerte de Dios, se llamó Nietzsche. Para él, por decirlo así,
era ya superado. Dios se tendría que construir la esperanza en algo más al alcance del hombre. Ahora el hombre, tendría que tomar su lugar, el lugar de Dios. Dios simplemente era ya algo así como un tema del romanticismo y en todo caso un vocablo que causaba cierta nostalgia, pero se le tenía que decir a Dios. Eso decía un filósofo del 844-1900. Martin Buber, en cambio, también filósofo, propone otra cosa que me parece más equilibrada y con una esperanza mejor fundamentada. Dios no ha muerto, dice él. En torno a él existe un eclipse. Después de ese eclipse, el sol brillará de nuevo. Eso lo dice Martin Buber. Es cierto también, la evolución de las ciencias y de la técnica nos han hecho creer que el ser que daba razón a cuanto existe ha dejado de ser relevante, no tiene ninguna importancia, sea como fundamento del pensar, sea como fundamento del obrar. Al respecto, dice el cardenal Joseph Ratzinger, en la ética del hombre actual, Dios no existe, y de existir no tiene nada que ver con nosotros. Esa es prácticamente la idea general del mundo moderno. ¿Dios no se ocupa de nosotros? Pues nosotros tampoco nos ocuparemos de Dios. Y consecuentemente, para ellos la vida eterna tampoco importa. Las obligaciones que teníamos por nuestras obligaciones de nuestra fe, las hemos cambiado por las razones de un humanismo o por razones de humanidad. Pero es cierto, tenemos que quedarnos con esa opinión. Termina con el pensamiento moderno y con el brillo de la razón la realidad, no, sino solamente la idea de Dios. La realidad no puede cambiar, porque es obvio que aun cuando todos negáramos la luz del sol, éste seguiría brillando. Algo así sucede con Dios. Sin embargo, no siempre el pensamiento humano ha estado cerrado a esta cuestión. Muchos, creyentes o no, han tratado de buscar con su inteligencia. Algunos han quedado exhaustos en su búsqueda y han pensado que fue una pasión inútil. Pero muchos, aquellos cuya humildad los llevó a la sabiduría, fueron capaces de encontrar razones para su fe y dar a la vez pautas para generaciones posteriores. Veremos algunos ejemplos de esto, aunque también ofreceremos el horizonte más o menos actual en el tema y en el talante de la generación de nuestro tiempo que vivimos nosotros. Demostración de la existencia de Dios. Quiero proponer dos figuras muy importantes. No soy muy bueno para estar sentado, pero ahora por necesidad lo voy a estar. Ya ven que siempre me ando moviendo para todas partes. Quisiera presentar dos pensadores que para mí son gigantes. Por principio de cuentas, eso no está en las diapositivas, lo voy a hacer así. Por principio de cuentas, cada hombre es de una época y cada hombre, de acuerdo a esa época, tiene un talante. Nosotros tenemos también un talante, el que nos ha tocado vivir. Y nos hemos fraguado con una cultura y con unas ideas y creencias que tenemos, y queramos o no, vamos viviendo así. Quisiera presentar, pues, en primer lugar a San Anselmo de Aosta o San Anselmo de Canterbury, su talante y sus intentos por demostrar la existencia de Dios. Un hombre, pues, así comenzaba, responde desde unas circunstancias y estas se circunscriben también en un espacio y en un tiempo. El espacio y el tiempo también forman parte de aquellas, de las circunstancias. Así, cuando queremos referirnos a San Anselmo de Aosta, monje, benedictino, prior, abad y luego obispo de Canterbury, hemos de comenzar diciendo algo de su vida. San Anselmo fue el más ilustre de la familia benedictina, que entendió más que nadie la necesidad de vivir y de presentar la fe en un contexto nuevo de vida, mejor articulado que antes, con el que nace la teología centrada sobre los instrumentos de la razón hasta el punto que se le llama el primer auténtico escolástico. Cabe señalar que la escolástica es una escuela, eso es lo que significa la palabra escolástica, escuela. Las escuelas se fueron dando poco a poco y él fue propiciando este ambiente.
También habría que decir algo sobre San Benito, porque tenemos que ubicarnos. San Anselmo de Canterbury, estamos hablando del 1133, si mal no recuerdo. A ver si no se me escapa una de las fechas. Pero es benedictino, 1033, no 1133, sino 1033. Los benedictinos habían nacido antes, siglos antes, los hijos de San Benito Abad. Ustedes de vez en cuando llevan sus medallas a bendecir y a veces ni saben quién fue. San Benito Abad es el hombre, uno de los grandes hombres para la cultura europea. Creo que en él, sin temor a equivocarme, es uno de los mejores expositores, no por él, por el florecimiento de los diversos monasterios. Y con su regla, propició, por una parte, la diseminación de sus monasterios, sembrados por Italia y por el mundo de entonces conocido, y gracias a esos monasterios, la cultura de Europa se fue consolidando. Dice el Papa Benedicto XVI, la fecha de nacimiento de San Benito se sitúa alrededor del año 480. Procede de la fuente San Gregorio Magno. Pero San Benito Abad viaja a Roma muy joven, pero para estudiar, pero no le satisfacieron los estudios en Roma por una cosa muy sencilla, porque las costumbres de Roma estaban muy relajadas. Y San Benito Abad era un hombre limpio, íntegro, inteligente, y se retiró muy joven a una región de Italia, se retiró a la soledad, después se le unieron algunos y fue naciendo así la orden benedictina. Estamos hablando pues del año, más o menos el año 500 y tantos. Pero San Anselmo de Canterbury, que pertenece precisamente a los benedictinos, es mucho más acá. Para entonces ya estaban hechos muchos monasterios. Monte Cassino ya era una fortaleza prácticamente en la vivencia espiritual en Europa. Pero San Anselmo quiere, diríamos, seguir con esa idea y con él comenzar una nueva forma de hacer teología. Desde esta perspectiva se entiende pues cómo colaboró con la obra cultural de Europa, iniciada pues por San Benito. ¿Qué podemos decir de su pensamiento como filósofo y como teólogo? Podemos comenzar diciendo que en su forma de abordar los temas es un seguidor de San Agustín. Esto lo voy a saltar por cuestiones de tiempo. Y San Anselmo, igual que San Agustín, dice: no creo, no entiendo para creer, creo para entender. Entonces va parte de la fe, pero no se quiere quedar en la fe, solamente en la fe sin razones. Quiere profundizar su fe por las razones. No es que sea un ateo en camino de conversión, es un creyente que, teniendo su fe bien puesta en Jesucristo, quiere por una parte fundamentar su fe en la razón y además proponer a otros con sus razones que vale la pena buscar a Dios y profundizar en ese Dios. Respondiendo a aquel salmo, aquel que dice: el necio dice en su interior no hay Dios. Pruebas de la existencia de Dios según el santo. Y me voy a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo. En una pequeña obra que se llama Monologium, San Anselmo desarrolla la prueba de la existencia de Dios basada en los grados de perfección. Aquí quisiera que me acompañaran porque aquí comienza la reflexión. Basada en los grados de perfección que se encuentran en las criaturas, los grados de perfección. Usará para ello dos conceptos, el concepto de bondad y el concepto de grandeza. San Anselmo muestra cómo desde el mundo y por lo tanto desde la experiencia, desde el mundo se llega a Dios a través de 4 pruebas. La primera se basa en la consideración de que cada uno tiende a adueñarse de las cosas que juzga como buenas. Hasta los niños, ¿verdad que los niños que tratan de adueñarse por pensar que las cosas son buenas o no?
¿Por qué buscamos algo? Porque se nos hace bueno, ¿o no? Pero siempre hay algo bueno y algo mejor, ¿sí o no? Y si descubrimos la bondad en una cosa y descubrimos lo óptimo, ¿cuál escogemos? Lo óptimo. San Anselmo se va valiendo de esto. Se basa pues en la consideración de que cada uno tiende a adueñarse de las cosas que juzga como buenas. Sin embargo, los bienes son múltiples. Su principio será múltiple, será único. Dice, la bondad en virtud de la cual las cosas son buenas solo puede ser una. Por lo tanto, si las cosas son buenas, existe la bondad absoluta. Voy a poner el ejemplo de un padre. Los padres son muy buenos, pero no es el máximo de bondad. Incluso entre padre y padre hay grados de bondad, ¿sí o no? Algunos son mejores que otros, pero tenemos pues el concepto de bondad. Y si yo tengo el concepto de bondad, pero lo tengo aquí, diríamos, limitado, quiere decir que hay una bondad absoluta, que hay una bondad perfecta y que por lo tanto es el que fundamenta la bondad de las criaturas. ¿Vamos bien? Si hay algo bueno, pero no es pleno, no está completo, porque siempre nuestra experiencia nos dice que siempre hay algo mejor, que nada está totalmente terminado, que existe la bondad, pero que no se agota con los ejemplos de bondad que tenemos en el mundo creado. La bondad en virtud de la cual las cosas son buenas solo puede ser una. Por lo tanto, si las cosas son buenas, existe la bondad absoluta. La segunda prueba consiste en la idea de grandeza, pero no grandeza espacial ni temporal, no grandeza espacial, otra vez de otro tipo de grandeza, que nosotros dice, constatamos sin lugar a dudas, exige, la grandeza que nosotros constatamos exige una grandeza suprema, de la cual todas las demás no son más que una participación gradual. Otra vez no se trata de grandeza física, de grandeza en cualidades, en virtudes. La tercera prueba no surge del aspecto particular de la realidad, la bondad o la grandeza, sino del mismo ser. Dice, esta es la formulación de San Anselmo. Todo lo que es, existe en virtud de algo o en virtud de nada. Aquí es una pregunta. ¿En virtud de algo o en virtud de nada? ¿Los hijos son de la nada o de algo? De algo. Vamos bien pues. Pero nada existe en virtud de nada. Es decir, nada viene de la nada. Es absurdo. Dice San Anselmo, es absurdo. Pero puesto que existe algo, existe el Ser Supremo. La cuarta prueba se extrae de la constatación de los grados de perfección. Fíjense que aquí, nosotros cuando estudiamos, aquí hay padres, cuando estudiamos historia de la filosofía, todos los profesores se concentran en un argumento único de San Anselmo y le llaman el argumento ontológico, que lo voy a leer completito. Pero San Anselmo es mucho más. Incluso es el precursor de las vías tomistas, si ustedes se están fijando. Entonces, la criatura, dice, la cuarta prueba se extrae de la constatación de los grados de perfección, que se basa en la jerarquía de los seres y exige que haya una perfección primera, absoluta. Si están los grados de perfección en los seres, hay múltiples seres, pero no todos los seres tienen la misma dignidad. Existe la piedra, existen las plantas, existen los animales simplemente sin racionalidad, y existe el hombre con racionalidad, y existen también los ángeles. Bueno, ahorita no supongamos eso, pero existe el hombre con inteligencia y con libertad. Es un grado de perfección mucho más que los otros seres. ¿Se entiende pues? Si hay grados de perfección, entonces debe haber una perfección plena, sin participación, sino que sea fundamento de las otras perfecciones. Dice San Anselmo, ese es Dios. Pero San Anselmo se le hace muy complicado esto. ¿Cómo hacerles entender a sus monjes y a su auditorio que Dios existe necesariamente? Y aquí está la osadía de San Anselmo. Ustedes van a decir si es osadía o no. También está la fragilidad de San Anselmo, porque es un creyente. Dice que Dios existe verdaderamente, aunque el insensato haya dicho en su corazón, no existe. Dice, así pues, oh Señor, tú que das la inteligencia de la fe, concédeme, en cuanto este conocimiento me pueda ser útil, el comprender que tú existes, como lo creemos
y que eres lo que creemos. Creemos que encima de ti no se puede concebir nada por el pensamiento. Se trata, por consiguiente, de saber si tal ser existe, porque el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero cuando me oye decir que hay un ser por encima del cual no se puede imaginar nada mayor, este mismo insensato comprende lo que digo. El pensamiento está en su inteligencia, aunque no crea que existe el objeto de este pensamiento. Porque una cosa es tener la idea de un objeto cualquiera. Por ejemplo, el escultor tiene la idea de la escultura, pero si todavía no está hecho, todavía no está en la realidad, y por lo tanto la escultura no es perfecta. Hasta aquí creo que nos entendemos. Yo tengo la idea de la escultura en la mente, pero no la tengo en la realidad todavía. Es la idea como tal completa, pero le falta una perfección. ¿Cuál? Yo tengo la imagen en la mente de la escultura, pero todavía no existe en la realidad. ¿Qué le falta? Que sea. Pero dice San Anselmo, pero en cuanto a Dios no sucede lo mismo, por una sencilla razón. Si yo digo que estoy hablando del ser perfectísimo, sobre el cual no se puede pensar nada mayor, si le faltara la existencia, ya no sería perfecto. Ya no sería perfecto si le faltara la existencia. Por lo tanto, si yo concibo en mi mente que Dios es el ser perfectísimo sobre el cual nada se puede pensar como mayor, luego Dios existe. Bueno, es una idea muy interesante de San Anselmo. Después hubo objeciones, pero la idea es esta. Fíjense el talante de esos hombres. Fíjense, porque estamos en eso. Qué ganas de que en este tiempo nos pusiéramos a pensar de veras, acerca de las verdades tan grandes que a veces uno no las tiene en cuenta. Incluso estamos en un tiempo que le llamamos pensamiento débil. Eso lo desarrollaré en la última parte. Por lo tanto, son 5 pruebas. Primero, por el hecho por el concepto de bondad, el concepto de grandeza, los grados de perfección, y alguien que tenga que ordenar todo esto. Y finalmente, el mismo concepto de Dios, que según San Anselmo es irrefutable, porque si todos dicen en su tiempo, ubiquémonos en su tiempo, en el 1000 y tantos, ¿no? Ahora quizá no sea lo mismo, pero en el tiempo de Anselmo todos pensaban que existía Dios, y por lo tanto, si yo tengo el concepto en la mente, y si es el concepto perfectísimo, pero si le faltara la existencia, le falta algo, a saber, la existencia. Si es el ser perfecto, tiene que existir necesariamente, dice San Anselmo. Pero bueno, después habrá algunas objeciones válidas a lo largo de la historia del pensamiento, pero lo que me interesa resaltar es el talante de una figura como San Anselmo de Canterbury, que le llaman padre de la escolástica. San Anselmo era un hombre comprometido con la vida y con la fe. Solo así se entiende su pasión por demostrar racionalmente la existencia de Dios. San Anselmo estaba convencido de que los hombres captaban con fuerza el sentimiento de Dios. La sociedad se encontraba llena de esa noción y constituía el alimento secreto de la vida y de las reformas eclesiásticas que se estaban llevando a cabo. Por eso San Anselmo se anima a esto. Pero fíjense, nos deja como un bagaje cultural muy interesante a todos nosotros. Voy a comenzar con otro gran exponente que tiene 5 motivos o 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nace, ya es para acá. Santo Tomás de Aquino nace en 1225 y muere en 1274. Ya en el tiempo de Santo Tomás han surgido las universidades. Recordemos, así como a grandes rasgos, que las universidades son el resultado de las escuelas catedralicias. En los obispados tenían los obispos su escuela, las escuelas catedralicias. De ahí fueron surgiendo las universidades. Para el tiempo de Santo Tomás de Aquino ya estaba la Universidad de Nápoles, la Universidad de París y otras universidades. Colonia mismo, en Colonia, Alemania. San Alberto Magno era maestro de una de esas universidades.
Santo Tomás pues nace en ese tiempo ya con una, ya no de esa orden benedictina. Recordemos que para el tiempo de Santo Tomás de Aquino habían surgido dos grandes órdenes llamadas mendicantes, que eran los franciscanos, fundados por Francisco de Asís, que habían en 1100 y tantos nace Francisco de Asís. Santo Tomás de Aquino es de los dominicos de Santo Domingo de Guzmán. Aquí me corrigen los padres si me equivocara en algún nombre. Estas dos órdenes fueron muy importantes en este tiempo. De familia acaudalada, pero no me voy a entretener mucho en eso porque si no, no vamos a acabar. El ambiente cultural de la época. En los siglos precedentes al siglo XIII, en el cual vivió Tomás de Aquino, la cultura de Europa había salido ya de los monasterios. En este tiempo surgen las ciudades o se amplían las ciudades romanas. El comercio se desarrolla y por tanto se da un poco más los intercambios. Surge la asociación comunal o la burguesía, y la burguesía adquiere personalidad jurídica. Por otra parte, a nivel iglesia se vienen dando importantes transformaciones y luchando contra los desórdenes de disciplina y herejías, el nicolaísmo, la simonía y otros. En el siglo XIII se da un florecimiento cultural de Europa medieval. La economía misma es más estable. De hecho, en este ambiente se da la construcción de grandes catedrales. Cambian los ricos, ahora son los burgueses, los ricos. Incluso muchos campesinos también comienzan a tener riquezas y la nobleza comienza a empobrecerse. Lo más importante a nivel cultural es la fundación de las universidades como evolución natural de las escuelas catedralicias. Y así nace pues toda esta corriente. También voy a brincarme eso porque si no, no vamos a acabar. Santo Tomás perteneció a la orden pues de los dominicos. Igual que San Anselmo, su interés fue armonizar la razón y la fe. Recordemos, este es el punto: armonizar razón y fe. Yo preguntaría, ¿cómo andamos por ahí? ¿Cómo andamos? ¿Armonizamos razón y fe o le damos? Miren, dice el Papa Benedicto. Bueno, el Papa Benedicto habla de las patologías de la razón y de las patologías de la religión. Quiere decir, de las enfermedades de la razón y de las enfermedades de la religión. Porque se dan también. Hay también ciertas patologías. Pero se requiere pues y armonizar fe y razón, que me parece que en este tiempo está muy descuidado. Ahorita vamos a ver. Bueno, Santo Tomás empieza de una forma muy interesante. ¿Podemos demostrar la existencia de Dios? Dice, ¿de qué manera es posible manifestar la verdad divina? Dice, sin embargo, no toda verdad puede manifestarse de la misma manera, y así es propio de un hombre disciplinado solo tratar de captar la verdad en cuanto lo permite la naturaleza del objeto, como dice el filósofo Aristóteles en la Ética y Boecio. Por eso es necesario buscar primero el modo como es posible llegar a una verdad que nos hemos propuesto. Respecto de la verdad que confesamos acerca de Dios, esta es doble. Aquí hay que poner atención. Dice, hay ciertas verdades divinas que totalmente exceden toda capacidad de la razón humana, como el hecho de que Dios es uno y trino. Eso nos excede, eso nos rebasa, dice Santo Tomás. Otras hay también que puede captar la razón natural, como la existencia de Dios, que de eso se trata el tema, y ciertos atributos como su unidad, y que los filósofos han probado usando la luz de la razón natural. Dice, en un paréntesis aquí, dice Santo Tomás que la revelación era necesaria por tres razones. A ver si ustedes están de acuerdo. Por una parte hay verdades de fe que nos rebasan nuestra capacidad, como es Dios en un trino, la Eucaristía misma, ¿verdad? Y otras, bueno, dice, y hay otras que sí, la existencia de Dios, pero dice, aún para estas es difícil. Primero, algunos les es impedido estudiar porque no pueden, físicamente no pueden. Dice, a otros porque están casados y tienen otras ocupaciones, y para descubrir incluso la existencia de Dios mediante la razón
se tiene que dedicar un buen rato a estudiar, dice Santo Tomás. No sé ustedes qué dirán. Pues más bien las cuestiones de la vida, de la familia, de otras cosas, nos llevan a otros mundos. Dice, y la tercera, por pereza. También hay algo de razón, yo creo, en eso. En esa última también hay algo de razón. Por eso dice, era necesaria, conveniente la revelación incluso en esto. Pero demostrar la existencia de Dios, dice Tomás, es posible. Bueno, primera vía. La vía del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Voy a terminar el argumento. Si ese otro es a su vez movido, debe ser movido a su vez por otro siguiente. Y como una serie infinita es imposible, llegamos al fin a un motor no movido, a un motor que es primero. Todos entendemos que ese primer motor es Dios. Voy a explicar un poquito. No se trata de un movimiento local. Se trata, dice Santo Tomás, el paso de la potencia al acto. ¿Y qué es eso de potencia? También Santo Tomás en un escrito dice de la potencia, y ahorita lo voy a explicar con mis palabras, dice, ha de conocerse que algo puede ser aunque no sea, y asimismo que algo es. Lo que puede ser, se dice que está en potencia, lo que ya es, que está en acto. Por ejemplo, mijo, ¿usted es papá? No. Nunca va a llegar a ser papá. ¿Seguro? ¿Sí o no? A ver, ¿se puede llegar a ser papá, sí o no? Sí. Siempre que se sea varón. Sí. Hay algo que está en potencia. Y no se ha desarrollado. Por ejemplo, si para que algo sea, para que un ser humano sea, se requiere la intervención de un hombre y una mujer, ¿sí? Digamos que un ser está en potencia si se da la unión del hombre y una mujer, y pasará de la potencia al acto, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice que no puede ser que una cosa se mueva por sí misma, pero entendiendo ese movimiento esencial, el paso del no ser al ser. ¿Me expliqué mejor? Sí. Entonces debe haber alguien que lo ponga en acto. Si no hay nadie en acto, no se da nada, porque volvemos a lo mismo, a lo que de hace ratito, la nada, nada da. Por lo tanto, si se da un movimiento, si se da este ser que ahora está en acto, quiere decir que alguien lo puso así, en acto. Luego ese se llama Dios. Porque si no hago esta síntesis no voy a acabar. La segunda vía se llama la vía de la causalidad eficiente, de la causa eficiente. La forma del argumento es muy semejante, es muy bonita, es muy interesante. Dice, en este mundo hay una serie de causas eficientes, subordinadas y unas de otras. Fíjense, en todas va a aparecer algo semejante, algo común, pero ninguna de estas es causa de sí misma. Otra vez volvemos al mismo ejemplo, el niño no es causa de sí mismo, ¿o sí? Dependen de otros, de algo superior. Ahora, no es posible ir al infinito una serie de causas subordinadas unas de otras. En efecto, no se conoce ningún caso que sea causa de sí misma. Por ejemplo, yo no me di la vida a mí mismo, porque entonces sería antecedente a mí mismo, lo cual es imposible. Ahora bien, en la serie de las causas eficientes ordenadas, la primera es causa de la segunda y de las intermedias, y esta de las últimas. Pero si no hay causa primera, no se dan intermedias ni se darán últimas. Por otra parte, quitar la causa es también quitar o eliminar el efecto. Por lo mismo, si no existe una causa o una causa primera, entre las causas eficientes no habrá ni causa intermedia ni causa última. Pero si fuese posible llegar hasta el infinito, en causas eficientes no habría causa eficiente primera y por lo tanto
no habría nada. Es necesario que haya una causa primera para que algo se dé, y esta causa le llamamos Dios. Así es la segunda vía. Como dije que a las 9, pues ya casi voy dándome prisa. Una tercera vía, si de todos modos va a haber preguntas, y entonces podemos ampliar. Esta tercera vía se formula de la siguiente manera. El universo está compuesto de seres contingentes. Voy a explicar un poquito. De seres contingentes. Esto quiere decir que estos seres son, pero podrían no ser. Por ejemplo, yo soy, pero pude no haber sido. ¿O sí? Estamos aquí, pero pudimos no haber estado. Las bancas están, pero pudieron haber estado. Y lo que hoy está, mañana quizá no esté. A eso se le llama contingencia. ¿Sí? La misma ciencia nos dice que han sido formados, dice, la misma ciencia nos dice, vemos nacer y morir, vemos crecer, envejecer. La misma ciencia nos dice que han sido formados, están sometidos a un proceso permanente de descomposición, de disociación. Así somos los seres. Pues bien, los seres contingentes no tienen en sí mismos la razón de su existencia, pues de ser así existirían siempre y necesariamente, y no admitirían ningún cambio. Los seres contingentes deben tener, pues, en otro la razón de su existencia, y ese otro, si también es contingente, a su vez la tiene en otro, pero no podemos remontarnos al infinito porque es absurdo. No se puede ir al infinito hasta... es absurdo. De ser en ser hay que llegar en fin a un ser necesario que existe por sí, por él mismo, por sí mismo. Este ser necesario que existe por su propia naturaleza y no puede menos de existir se llama Dios. Fíjense, es muy interesante esto, porque efectivamente, si nosotros recurrimos a nuestra experiencia, pues así de 100 años no éramos. Yo no creo que haya aquí gente de 100 años. Y si hubiera, hace 200 no estaba aquí. No. Es. Y ya. Se dio. Por otra parte, si no se hubiera dado, no se acababa el mundo. No era necesario. El hecho es que estamos aquí. Por algo. Entonces, ha de haber una causa. Ha de haber un principio que le da razón a todo esto. Y eso se le llama Dios. Ante la contingencia que somos nosotros, debe existir un necesario, porque si existe lo puro contingente, no se puede dar a sí mismo la existencia. Por lo tanto, debe existir Dios. La cuarta vía, los grados de perfección de los seres. Esto ya lo había señalado más o menos en el ensayo. Vemos que ciertos seres son más o menos verdaderos, más o menos buenos. Pues bien, lo más y lo menos se dicen de cosas diversas según su diferente aproximación a un máximo. Luego existe alguna cosa que es la más verdadera, la mejor y por consiguiente la más ser. Por lo que es lo máximo en un género es causa de lo que pertenece a este género. Luego existe un ser que es para todos los demás causa de ser, bondad y de toda perfección, y este ser es Dios. Se fundamenta simplemente este argumento en el principio de donde quiera que existen grados de perfección, debe existir también un máximo de esta perfección. Lo había señalado más o menos San Anselmo. Se entiende pues que si existe la bondad imperfecta, debe existir la bondad perfecta. Cuanto más ser posea un ente, más será uno, más verdadero, más bueno. Ahora bien, una vez comprobada esta gradación, se pasa a la explicación afirmando que las cosas más o menos verdaderas, buenas, etc., lo son en relación con un ser absolutamente uno, verdadero y bueno, que posee el ser de manera absoluta. Tal es la razón del paso. Si los entes poseen un grado distinto de ser, ello implica que éste no procede de ellos en virtud de sus respectivas esencias, sino de otro, y ese otro le llamamos Dios. Esa es la cuarta vía. La quinta y última vía, para que no se me canse. La quinta vía se basa en el gobierno del mundo, en su orden. Aquí puede haber muchas opiniones, pero me parece fundamentalmente interesante. En términos generales se formula de la siguiente forma. En el conjunto de las cosas naturales
Échese de ver un orden regular estable. Y todo orden exige una causa inteligente que adapte los medios y los fines y los elementos al bien del todo. Por consiguiente, el orden del mundo es obra de una inteligencia ordenadora que trasciende a todo el universo. Se puede expresar de una manera un tanto distinta, pero es lo mismo. Vemos que las cosas que carecen de conciencia, como los cuerpos naturales, actúan según una finalidad, y esto se hace patente por el hecho de que actúan siempre o casi siempre del mismo modo para obtener mejores resultados. Por tanto, se aprecia con claridad que alcanzan su propósito no por azar, sino de manera intencionada. Ahora bien, todo lo que no tiene conocimiento no puede moverse hacia un fin, a menos que esté dirigido por algún ente dotado de conocimiento e inteligencia, como la flecha está dirigida por el arquero, incluso los coches a control remoto. Bueno, está a control remoto, pero no van solos, ¿o sí? El universo se maneja con un orden, sí. ¿Y quién establece ese orden? Así como el azar nada puede conseguir. Por lo tanto, debe haber una mente ordenadora que le dé consistencia y que le dé orden a todo el universo que conocemos ahora. Y cuando fallan las leyes del universo, a menudo es por la intervención del ser humano. Por lo tanto, se exige una mente ordenadora a la cual todos llamamos Dios. Hasta aquí las 5 vías. Voy a hacer algunas conclusiones. ¿Qué intenta Santo Tomás? ¿Qué intenta? En primer lugar, someter a revisión lo que otros filósofos han dicho, entre otros Aristóteles. Toma reflexión de algunos pensadores cristianos, como San Agustín, San Anselmo y otros. En cuanto al tema de la demostración de la existencia de Dios por medio de la razón, establece la necesidad, la posibilidad y la realidad de la demostración. ¿Es posible?, dice Santo Tomás, es posible. ¿Es necesario? Es necesario. Y se dedica a demostrar la existencia de Dios. Establece que la demostración es necesaria, ya que Dios es evidente en sí mismo, pero no es en realidad inmediatamente evidente para nosotros. Luego necesita ser demostrada. Pero Tomás no se queda en la necesidad, sino que realiza la demostración, responde con las 5 vías. Todas las 5 vías tienen punto de partida. Un efecto universal, algo patente en el ser singular. Por ejemplo, el movimiento, decíamos de la primera vía, el movimiento esencial, el paso de la potencia al acto. Es un hecho que está en proporción al objeto de la razón. Movimiento, la causalidad, la contingencia, los grados de perfección y la finalidad. Aplica el principio de razón suficiente. Nada existe sin una razón suficiente, así se enuncia este principio. Nada existe sin una razón suficiente. O bien el principio de causalidad. Lo que existe contingentemente tiene una causa eficiente de sí. Vale, vamos como en clases, ¿verdad? Luego, tiene también un corolario. Conclusión, se establece la imposibilidad de recurrir al infinito en la serie de efectos para dar cuenta de las causas o de la cosa que quiere demostrar. En el mundo hay X, movimiento. Establece que X es causado. Preguntarse si la causa de X es en sí misma o en otro. ¿Qué o quién causa el movimiento? Se establece que un motor inmóvil es el que establece el movimiento en lo que no estaba hecho, en el paso de la potencia al acto, que mueve, pero no es movido. Le llaman motor inmóvil. Acto puro. El acto puro le llamamos Dios. Bueno, ya no sigo porque quiero que haya alguna pregunta. Hasta aquí la primera parte. Ojalá que no se me hayan dormido, y si no, pues ya, si ya se durmieron, pues Despierten. ojalá que ya hayan despertado, porque no están en su casa. Pues ya ven que en su casa en la casa uno duerme más pronto, más a gusto. Bueno, vamos, el padre quiere empezar. Estamos edecanes. Si hay alguna pregunta, les van a pasar un papelito y una pluma para que hagan la pregunta. Levantan la mano quien quiera realizar una pregunta y van a darles el papelito y la pluma.
quisiera decirles que cuando yo estaba preparando esto, yo pensé, esto es de un semestre. Esto es de un semestre. ¿Y cómo se lo voy a dar en una hora? ¿Por qué es absurdo irse al infinito? Voy a hacerlo casi gráficamente. Resulta que yo soy, para no irme más lejos, luego mi padre, luego etcétera, 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 etcétera. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? A ver, ¿hasta dónde? El infinito, aquí quiero precisar, esto es lo que quiero precisar. El infinito no habría, para una demostración no tendría fin, es absurdo. O sea, tiene que haber un principio. Tenemos que parar. El principio de la... Tenemos que parar. Por ejemplo, dicen de la gallina y el huevo. ¿Quién es primero? ¿Están seguros que primero es la gallina? ¿Están seguros que primero es el huevo? El gallo y la gallina. El gallo y la gallina, pues. Pero, ¿y la gallina y el gallo? Esto es interesante porque a fin de cuentas nos damos, o sea, caemos en la cuenta que no podemos establecer una serie, una cadena ilimitada, que esta cadena tiene que tener un primer eslabón y a ese primer eslabón le llamamos Dios. No se vale recurrir en una serie de causas y 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 causas hasta más no poder, sino que tenemos que en un momento parar. Y eso lo que explica pues que exista algo que comience el movimiento y que comience, sea con la gallina o con el huevo, ese es el problema de él. ¿Sí? ¿Está un poquito más claro? Sí. Bueno. ¿A poco ustedes sí sacaban 10 en Teodicea? ¿Hay alguna otra pregunta? No sé, no han llegado preguntas, sino para... La siguiente parte, bueno, no voy a continuar, nada más les quiero alentar. La parte siguiente es mucho más sencilla, pero mucho más dramática. Porque esta es una visión muy optimista. Esta es una visión muy optimista porque quieren a toda costa justificar que existe Dios. Y finalmente es muy bonito, porque esta es una mente positiva. Pero en la siguiente parte veremos mentes no tan positivas y que son mentes de nuestro tiempo y que han fracturado prácticamente no solo el concepto de Dios o Dios, no lo fracturan, pero sí fracturan la fe. ¿A poco estoy respondiendo lo que ya viene? Es que uno es ansioso. Dice, si todos los seres fueran contingentes, ¿algo existiría ahora? No. No, si todos los seres fueran contingentes, es decir, si sacamos al Dios del escenario, no habría ningún ser. Porque la contingencia no puede darse el ser a sí misma. Porque hoy es, mañana no es. O ayer no fue, aunque hoy sea. Pero la contingencia significa, no hay más razones para ser que para... En pocas palabras. Entonces, si hubiera pura contingencia, no estaríamos nosotros aquí. ¿Cómo es posible que lo que no tiene materia pueda crear materia? Eso también es interesante. Lo que no tiene materia pueda crear materia. No sé por dónde irá la pregunta, pero por principio de cuentas, a mí me parece que hay una idea muy extendida, que todo surge de la materia. Hay un materialismo de base, ¿sí? Pero la materia bruta no produce el espíritu, porque lo menos no puede dar lo más. Y también quiero explicar un poquito eso. La materia bruta no da como resultado el espíritu. Y el espíritu es, por ejemplo, el alma humana es espiritual. ¿Y cómo se constata que el alma humana es espiritual? Por una razón muy simple, porque eso sería clase como una semana de clases. Y no tenemos tiempo. ¿Por qué pienso que pienso? ¿Por qué pienso que pienso? ¿Saben por qué? Porque el ser humano, precisamente porque el alma humana es espiritual, puede doblarse sobre su propio acto, puede ir sobre su propio acto de pensar. Eso es inmaterial.
El dedo no siente que siente, ¿o sí? No, siente y ya. En cambio, la mente sí piensa que piensa. Eso de volver sobre su propio acto de pensar significa que es de orden espiritual. Y por lo tanto, el orden espiritual no puede venir del orden material, porque lo menos no puede dar lo más. Y lo espiritual es más digno que lo material. No sé si iría por ese lado. Hay otras preguntas, a ver si alcanzamos a responder. Miren, esta pregunta: ¿Dios existe subjetiva o objetivamente? Si existe subjetivamente, pues ¿para qué quiere decir Dios? O sea, cuando se habla, bueno, hay que entender un poquito del objetivo y lo subjetivo. Lo subjetivo es lo que yo pienso, por eso se llama subjetivo, brota del sujeto, por eso se llama subjetivo. Eso que dices es subjetivo, quiere decir, es lo tuyo, es lo que sacaste de tu cosecha. Y lo objetivo es lo que es la realidad. Lo objetivo responde a la realidad. ¿Queremos un Dios subjetivo o objetivo? Que exista en la realidad. Entonces, Dios, lo que está demostrando Santo Tomás de Aquino, no es un Dios subjetivo. Quiere mostrar un Dios que exista no solamente en la mente, sino en la realidad, que ese es el punto. Entonces, Dios existe, pero existe objetivamente, entendiendo aquí objetivamente por realidad. Porque van a decir, pero Dios no es objeto. No, cuando decimos objetivamente significa Dios existe independientemente de la mente. Fuera de la mente, existe realmente. ¿Me expliqué? Bueno. Según el argumento de San Anselmo, aquello de lo cual no puede ser pensado algo más grande, ¿quién puso a esa idea de Dios en nuestra mente? Quizá esto esté respondido. Miren, el argumento ontológico es muy ingenioso, pero no puede demostrarlo, porque yo puedo tener el concepto en la mente, pero en la realidad puede fallarme, ¿sí? Entonces, quizá no demuestra nada. Aquí lo señalé porque es un paso y porque es muy ingenioso, y también por ubicarme en el tiempo de Anselmo. Estamos en 1033 cuando nace. Supongamos que aquí estemos en el 1070, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo pensaba la gente del 1070 y cómo piensa la gente del 2015? ¿Hay alguna diferencia? Claro. Entonces la cultura toda la cultura iba encaminada hacia Dios. Incluso las mismas catedrales góticas, esa estructura es pensar en Dios. Después vendrá lo contrario. Para su tiempo, San Anselmo tenía razón, porque todos creían que existía Dios. Y lo que quería refutar en el fondo, así como encontrar razones, ¿verdad? Pero él no tenía necesidad, yo creo que ni su auditorio tenía necesidad. En cambio ahora es muy, muy distinto. Voy a contestar ¿cuántas, padre? ¿Por qué dicen los psicólogos Dios somos nosotros? Esto lo reservo para el siguiente puntito. ¿Cómo explicar a los niños con palabras claras quién es Dios? Existe Dios. En pocas palabras, eso dirían los niños. Me llamó mucho la atención una catequesis del Papa Benedicto XVI con los niños en Roma. Dice un niño: ¿cómo es que Cristo está en la Eucaristía si yo no lo veo? Y así les explicaré a los niños que están aquí. ¿Ustedes ven electricidad? ¿Seguros que ven electricidad? ¿Qué ven de la electricidad? Sus efectos, ¿sí? Porque no la ven, ¿no existe? Sí. Bueno, aunque no podamos ver a Dios, eso no significa que no exista. Hay realidades que rebasan nuestra capacidad de comprensión, pero eso no significa que no existan. Por ejemplo, ¿ustedes ven al amor? No ven al amor, pero sí ven gente que ama. Sí. Sí ven los efectos del amor. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, es solamente así como para los niños, pues yo por ahí iría. Bueno, ahí la dejamos los niños y volvemos a los grandes.
En la obra Fides et Ratio, casi en el primer número, dice el Papa Juan Pablo II, por ahí se va esa intervención, que el hombre tiene dos alas para volar hacia Dios: la fe, que es un don sobrenatural, y la razón. Pero una razón recta, ¿verdad? Porque también hay razones que no son rectas. En sí misma es una facultad que te puede llevar a Dios, ¿sí? En sí misma. Dice que son dos alas para llegar a Dios. Así lo llama Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. Tenemos dos alas para llegar a Dios, que es la fe, un don sobrenatural, y que lo debemos fomentar, y que lo debemos educar, que lo debemos profundizar, y también la razón, cuando la razón se dedica a buscar razones para encontrar el ser trascendente que para nosotros es Dios. Bueno, la última y nos vamos, como dice la canción. Fíjense, de la filosofía, una canción de José Alfredo. Bueno, sobre si alguien que cree en Dios era precisamente el cardenal Joseph Ratzinger. Quisiera que conocieran un poquito más su pensamiento. La pregunta dice así: mi pregunta sobre el obispo Ratzinger: ¿no creí en Dios? Miren, en las redes sociales suben tantas cosas que a veces nos hacen creer lo peor de una persona, o lo mejor. Y de este cardenal han dicho muchas cosas, pero ¿ya leyeron sus obras? Para mí, es uno de los teólogos más grandes y de los pensadores más grandes de los últimos tiempos. Al menos de los últimos 100 años, yo creo que es uno de los más grandes pensadores. Y no solamente pensador ateo, al contrario. Si algo le preocupa a Ratzinger es precisamente la pureza de la fe. Por lo cual dice que él más bien piensa en una iglesia un poco reducida, pero más firme. Entonces respondo, claro que tenía fe. Claro que también tiene una mente lúcida. Les recomiendo que lean la carta que le hace al matemático Odifredi. Son 7 paginitas. Quien sepa de filosofía, quien sepa de psicología, quien sepa de teología, y aunque no sepa tanto, se va a deleitar con las respuestas que hace en esa carta al ateo, cuando ya era papa emérito. Se los recomiendo, yo se los puedo prestar. Bueno, hasta ahí, les dijimos, ¿no? Y seguimos. Pues descansen un ratito, ¿no? ¿Ya continuamos? Bueno. Miren, esto que sigue, la verdad, esto que sigue es mucho más sencillo, pero sí les aseguro que es más dramático. Lo otro puede ser muy árido, si ustedes quieren, pero esto es más dramático, porque estamos hablando ya. Me voy a brincar la edad moderna que le tocaba al padre Artemio. Hasta puedo decir que bueno que no vino. No se crean. Porque así pues puedo tener un poquito más de espacio. Si hubiera venido, pues me hubiera brincado mucho de lo que he dicho. Pero esto es más dramático. Nuestro tiempo es muy interesante, particularmente en el campo de la ciencia y de la técnica, pero también de grandes dificultades y de muchos retos. Estamos en la era de las nuevas tecnologías, pero con el contraste de un pensamiento débil, muy extendido, y de un relativismo exacerbado. Este último renglón sería una nueva conferencia, otra posible conferencia. Ahí lo vamos a dejar pues. Quisiera tomar algunos pensadores. Voy a tomar 2. Son 3, pero voy a tomar 2. Del primer punto. Les llaman los maestros de la sospecha. Aunque en realidad son 3, tomo pues 2. Quien les dijo que eran los maestros de la sospecha se llamó Paul Ricoeur. También es un personaje interesante, lo voy a dejar de lado. Es Karl Marx y Federico Nietzsche. Después de un periodo más o menos largo de una forma de hacer filosofía llamada Edad Moderna, que lo brincamos, que la Edad Moderna, simplemente les digo esto: de la Edad Media continúa la Edad Moderna. Si la Edad Media tenía como punto de referencia a Dios, la Edad Moderna tiene como punto de referencia el sujeto. ¿Sí? Se centra la atención. El yo es la aparición del yo en la Edad Moderna, con Descartes,
con Spinoza, con Kant, especialmente con Kant, con Hegel, pero quien da ese movimiento es René Descartes. No hablo de eso porque le tocaba al que iba a venir y les digo que hasta cierto punto me favoreció, ¿no? Pobrecillo, ya se quedó con todo hecho. Entonces viene la edad moderna, luego viene la edad contemporánea, después de eso, ¿qué estamos viviendo? Los pensadores con los cuales se puede decir que arranca la edad contemporánea se encuentran o se centran en otros temas. Ya no será el tema del conocimiento, ya no será el tema de la metafísica. El tema concreto de la edad moderna es el conocimiento. ¿Puede la mente humana conocer? Algunos responden sí, otros responden no. Esa es la idea de la edad moderna. Y la idea de la edad moderna también es un orden del progreso, de la ciencia, de la técnica. Viene otro ambiente, pues. El tema de Dios ya no es tratado, o es tratado. El tema de Dios tocado, pero de otra manera. Al final del siglo XVIII, en Europa, se vivieron muchos movimientos que llevarán a Europa a un estado moderno, pero especialmente en Francia, que se da la revolución en 1789, que el panorama mundial cambia por completo. Particularmente el ambiente político y económico. Con dicha revolución se destruye lo que queda del orden feudal y se crean las condiciones para que se vaya desarrollando el capitalismo moderno. Pero a la vez comienza el problema obrero. Ustedes se fijan que ya cambió mucho el panorama. Ante esta cuestión obrera reacciona Karl Marx y se dará toda una revolución de pensamiento y propone un nuevo orden. Marx hace una crítica social y lucha para que se establezca una sociedad sin clases, pero esto no es todo. Una sociedad sin clases quisieran también los universitarios, pero ¿qué le vamos a hacer? El hombre está alienado, enajenado. Según él, la raíz de toda alienación es la alienación económica originada por las condiciones materiales de existencia de la humanidad. El hombre vive enajenado, alienado, y debe superar toda alienación. Y la primera de todas las alienaciones es la alienación religiosa. Diríamos que lo económico es la condición, pero la alienación religiosa es la primera de todas, dice él. En la religión, el hombre proyecta fuera de sí, de manera vana, su esencia, y se pierde en la ilusión de un mundo trascendente, dice Marx. La idea de Dios, más que como una reproducción de las cualidades humanas, una caricatura del hombre causada por la indigencia, dice Marx. La idea de Dios es una creación. Por tanto, la idea de Dios es una creación del hombre. Es como un sucedáneo, es como una pastilla que le adormece el sufrimiento. Una vez que se emancipe, que se libere, no tendrá razón de ser, no hará falta recurrir a esa idea, la idea de Dios. No debemos pensar en el más allá, dice Marx, sino en el más acá. Siguiendo a Feuerbach, dice: la religión no es más que la proyección del ser del hombre en un mundo ilusorio. Con ello se aliena a sí mismo, hace al sujeto predicado, alzando a Dios sobre los cielos, en lugar de darse cuenta de que el cielo está en la tierra y su existencia humana queda desgarrada, perdida. Tampoco tiene sentido hablar de la inmortalidad del alma, dice él. No existe alma inmortal y por lo tanto no existe tampoco vida más allá. El cielo no está allá, sino está en el más acá. O también el infierno está en el más acá y no en el más allá. Si ven, comienza un drama. Y comienza un drama no solamente para Marx, comienza un drama para la cuestión de todos, ¿verdad? No podemos detenernos por mucho tiempo. Lo que quería poner de manifiesto, el panorama religioso en algunos pensadores que tendrán mucho que ver con el ateísmo contemporáneo, aunque este fenómeno es muy complejo. Quizá en otro momento también se pueda tocar. Pero Marx dice que Dios es alienante. La idea de Dios, no existe Dios.
Dice también que la religión es el opio del pueblo, que ni siquiera la filosofía vale, aunque él mismo se contradice. Dice, lo que hace falta es transformar la realidad, no interpretarla. Y por ahí un filósofo le responde, se le olvida al señor Marx que para transformar la realidad se tiene que interpretar. A ver, vean la realidad de cualquier pueblo. Tiene que haber causas, tiene que haber motivos, tiene que haber un móvil, por lo tanto se tiene que analizar. Pero la cuestión es Dios. Dice Marx, Dios es una creación del hombre. Qué dramático es y qué feo. Si Dios es una creación de nuestra mente, ¿para qué queremos ese Dios? Pero Marx, o sea, todo lo que estamos viviendo en la época postmoderna viene de allá. Pero todavía no acaba la película, sigue algo más grave. Este pensador, Federico Nietzsche. Otro pensador que fue aún más lejos fue Friedrich Nietzsche. La filosofía de Nietzsche es, por una parte, una crítica radical a los fundamentos de la cultura occidental basada en una metafísica, en una religión y una moral. Fíjense, son tres cosas. Hace una crítica a la religión, a la cultura y a la moral, que han suplantado e invertido los valores vitales. Por otra parte, es un intento de superación de esa cultura a la que califica como producto del resentimiento contra la vida. Por ello, debe verse no solo un perspicaz crítico y psicólogo, sino que su pensamiento también intenta una superación de la decadencia y del resentimiento de la cultura que critica. El anuncio de la muerte de Dios. El anuncio de la muerte de Dios. Aquí, no sé si siga la otra. Anuncio de la muerte de Dios. En lugar de Dios, el superhombre. Dice, en una obra que se llama La Galla Ciencia, dice Nietzsche, ¿dónde está Dios? Bueno, hay un ejemplo muy interesante que escribe por ahí, que alguna vez estaban unos señores en la plaza y que un loco salió gritando con una linterna, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Busco a Dios, dice Nietzsche, ¿dónde está Dios? Y responde, os lo voy a decir, responde el mismo loco, os lo voy a decir, lo hemos matado, vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Aquí no lo escribí, pero dice en el libro, dice, de nuestros cuchillos chorrea la sangre de Dios. Con la muerte de Dios termina uno de los fundamentos más importantes para el pensamiento occidental. Si Dios ha muerto, ¿qué se espera? Y les digo que eso es drama para nosotros. Por eso les decía que lo primero estaba muy árido, si ustedes gustan, pero positivo. Lo segundo no es muy árido, pero es desastroso. Es desastroso. Es el acontecimiento que divide la historia de la humanidad. Sobre las cenizas de Dios se levantará el superhombre, del cual nos ocuparemos un momento. Obviamente, la muerte de Dios hace una crítica demoledora al cristianismo, viendo en él la expresión del resentimiento. En lugar de Dios, el superhombre. Es difícil la descripción del superhombre porque aún no existe, pero quizá lo que lo describa sea lo siguiente. ¿Dónde desembocan finalmente las olas de todo lo grande y sublime que hay en el mundo o en el hombre? ¿Acaso no existe un océano para estos torrentes? ¿Este océano existirá ya alguno? Este ideal se precisa más contemplando a algunos hombres del pasado como César, Napoleón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Lutero, Goethe, quizá Alejandro Magno. O sea, él piensa que esos son como imágenes, ¿verdad? De que podría ser así un superhombre. Pensar en el superhombre es pensar en el vigor y la fortaleza. Vamos a señalar algunas características. El superhombre es naturaleza vigorosa. Ahoga en él todo remordimiento. Fíjense por dónde va. Es libre, se ha liberado del rebaño. Es natural. Ha entrado en la inocencia del paganismo. Ha entrado en la inocencia del paganismo, dice Nietzsche. Es creador.
define el bien y el mal. O sea, nadie se lo está diciendo. Él lo tiene que definir. Relativismo. Independientemente, es independiente, es autónomo, legislador de sí mismo y del rebaño. Es un hombre orgulloso porque sabe que es creador de valores y es consciente de su derecho de determinar el valor. Acuérdense de la Segunda Guerra Mundial y Hitler. Acuérdense. No estaría pensando que estaba reencarnando al superhombre. No, el superhombre debe ser despiadado. No fue despiadado. No es la aparición del quién gana más. No es la encarnación de los supuestos valores. Vean las filas nazis. Es un hombre orgulloso. Su voluntad es agresiva, ya que la guerra es necesaria para la victoria. Es duro, sin piedad para los débiles. Es duro porque es creador. Todos los creadores son duros. Debe ser más duro que el bronce. Es solitario, ya que se mantiene por encima del rebaño. Es blanco del odio de los débiles, de los esclavos. Sabe reír. No se ríe solamente de las antiguas tablas de valores, que es la mejor manera de negarlas, sino por exuberancia de vida. Pero hay una crítica muy fea al cristianismo. Los voy a decir aquí, quisiera pues, no los voy a decir todas. Pero Jesús de Nazaret dice, y apóstol San Pablo dice, no me gusta, porque dice, lo que no me gusta de Jesús de Nazaret y de San Pablo es que hayan dado tantos humos a las pobres gentes, como si sus pequeñas virtudes tuvieran alguna importancia. El sacerdote cristiano es por principio el enemigo mortal de la sensualidad. La mirada del sacerdote y otras cosas tiene. El sacerdote pretende ser considerado como tipo superior de la humanidad y reinar incluso sobre los que detentan el poder. El cristianismo es una tendencia decadente hecha con los desechos y desperdicios de todo orden. Desde su origen es un agregado de formaciones morbosas. El cristianismo es lo contrario de lo natural, niega la naturaleza. Pero viene luego la voluntad de poder. Con la muerte de Dios se abre una nueva perspectiva, se reconoce la ausencia de sentido, condición para que pueda presentarse el devenir sin justificación. Ahora, ¿quién es el que da sentido? El hombre. El hombre es Dios. ¿Cómo se expresa la voluntad de poder? El impulso vital. Si ya no existe Dios, nosotros somos dioses. Necesitamos a Dios. ¿Quién se va a constituir Dios? Nosotros mismos. La vida. Entonces es un caso particular de este vasto impulso que es la voluntad de poder, concebido por Nietzsche a la vez como biológico, orgánico, etc. Luego viene una crítica a la moral y los valores. Nietzsche dice que las cosas en sí carecen de valor. El hombre es el que les da valor. Los hombres son los que se dan a sí mismos el concepto del bien y el mal. No existe el mal, no existe el bien. Existe el hombre que dice esto está mal y esto está bien. Es el hombre quien puso los valores en las cosas. Es él quien creó el sentido de las cosas. Es el ser humano, el creador de perspectivas, de acuerdo a sus necesidades de conservación y aumento de vida. Pero la naturaleza carece de sí de valor, carece de sentido. Y nosotros hemos sido sus creadores. Toda la naturaleza carece de sí, en sí de valor. Y nosotros hemos sido sus creadores, dice bueno, ya lo he dicho. Toda la sociedad humana, las sociedades humanas tienen sus tablas de valores. Los pueblos antiguos y paganos crearon sus propios valores. Pero finalmente no existe nada de lo que se nos había dicho. Ni Dios, ni religión, ni pensamiento, ni cultura occidental, sino tenemos que emigrar por nosotros mismos. Eso me parece muy grave. Y eso se está dando en parte en nuestra comunidad ahora. ¿Cómo ven? Pues ¿qué nos ganamos con que para entender los temas fácil? Está más duro. Porque aquí termina con muchas cosas. Es más larguito, pero voy a darme prisa. Lo del siglo XX, otros pensadores, es más ligero, pero también es importante.
quiero fijarme en dos pensadores, bueno, crisis del siglo XX y la pérdida del equilibrio. El siglo XX fue un siglo muy interesante, pero también que nos lanzó al siglo XXI con muchas cosas. ¿Qué se dio en el siglo XX? Se dio la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, si la memoria no me falla. La Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Y vaya que Europa quedó devastada. Dice Martin Heidegger, en un libro que se llama Introducción a la Metafísica, dice, es Europa siempre dispuesta a apuñalarse a sí misma. Hoy se ve entre las tenazas de Estados Unidos por un lado y de la Unión Soviética por otro. Era entonces la Unión Soviética. ¿Qué queda de Europa? Devastada. Ante esa devastación de Europa surge un pensamiento, un panorama. Le llaman el existencialismo bajo dos vertientes. El existencialismo cristiano, con representantes como Gabriel Marcel, como Karl Jaspers, uno francés y otro alemán, pero con dos representantes ateos, aunque uno me parece muy dudoso. Uno, Martin Heidegger, que es uno de los mejores exponentes de la filosofía del siglo XX y que abre la puerta a esa corriente llamada existencialista. Pero viene también la otra rama, una rama más claramente atea, con los franceses, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, mujer, y otros pensadores. ¿Qué es lo que proponen ellos? Proponen el absurdo. Dios no existe. A nosotros nos estorba Dios. Dios no puede oponerse a la libertad del hombre y por lo tanto no puede existir. Fíjense por dónde va. ¿Qué nos queda? Luchar nosotros solos. Ellos nos están constituyendo dioses, no están por la línea de Nietzsche, simplemente por amor a la humanidad, pero sin llegar al conocimiento de Dios. Esto también es dramático. No hay fundamentos de la cultura. O sea, los puntos de referencia para nosotros podríamos decir familia, sino patria y Dios. Y ellos dicen, se acabaron los fundamentos, ya no existen. Ahora somos como peregrinos que simplemente tenemos que tomar nuestra tienda y seguir caminando para conseguir nuestra esencia. No hay esencia, hay existencia, nada más. El hombre es lo que quiere hacer, pero no hay nada definido, no hay nada establecido y por lo tanto lo que valdría la pena sería el suicidio, pero no nos animamos. Hay que aceptar la vida burda como se está dando. La mente es clara, es lúcida, pero la realidad es absurda. Vivamos el absurdo de la vida. ¿Cómo ven? Ojalá que en el cielo me toque ese círculo de Santo Tomás de Aquino, San Anselmo y todos ellos, ¿verdad? Que nunca me voy a tocar con Nietzsche porque nos vamos a pelear ahí en el cielo, pues no se puede pelear uno en el cielo. Imagínense peleándonos con Jean-Paul Sartre, que todavía me cae mejor que Nietzsche, pero bueno. Bueno, Jean-Paul Sartre es un tramposo, después les digo en otra conferencia. ¿Qué podemos concluir de todo esto? El ser humano tiene dos alas para elevarse a la búsqueda de Dios, la fe, pero también la razón. Es cierto, no todo lo puede conocer en el tema que acabamos de exponer, nos damos cuenta que no todo se puede conocer. Sin embargo, tenemos el deber de profundizar en el misterio. San Agustín y San Anselmo de Canterbury acuñaron esta frase: creo para entender. No eran unos ingenuos. El dato revelado lo reflexionaban e iban profundizando en el dato revelado. Pero primero es creer para poder profundizar en lo que creo. Si no creo, dice un filósofo, y esto se los doy como norma de vida: de lo que no sabemos es preferible no hablar. A ver si no me mordí la lengua yo. ¿Verdad? De aquello que no sabemos es preferible no hablar, dice Wittgenstein en la última página de un libro que se llama el Tractatus Lógico-Filosófico. Tratado de filosofía, de lógica y filosofía. Pero de aquello que no sabemos es preferible no hablar, dice él, pero es de lo que más hablamos. Ante una razón autónoma parece que la fe no tiene lugar. Sin embargo, estamos asistiendo a una especie de hastío de las generaciones. Sí hay razón autónoma, pero estamos hastiados. Sí hay tecnologías, pero ya no tenemos ganas de vivir.
Algo nos ha faltado. Dice Eric Fromm en un libro que se llama Yo estoy por el hombre, no sé cómo se traduce exactamente en español, pero dice, si Dios ha muerto, entonces el hombre también muere. Si el fundamento muere, muere lo fundamental. Si el principio no tiene existencia, nosotros tampoco. Y en razón de eso, mucha gente de nuestra generación vive en el vacío. No alcancé a decir, estaría un poquito preparado sobre la crisis de sentido, que me parece que es muy grave para nuestros días. Hay una crisis de sentido. Si hay una crisis de fe, también hay una crisis de razón. Dice el mismo filósofo Martin Heidegger en un librito pequeñísimo, que es una locución que se llama Serenidad. Dice, todos nos encontramos con el pensamiento calculador. Todos. El pensamiento que se aplica en la maquinaria, en las máquinas, en las computadoras, en las redes sociales, en el celular, en todo eso. Dice, pero el pensamiento meditativo es un huésped cada vez menos frecuente en nuestras casas. Y sin pensamiento meditativo no podemos pensar sobre Dios. Porque si yo soy parte de un engranaje, si yo incluso me confundo con los engranes y con la máquina, ¿dónde está el pensamiento? Decían los antiguos que para la filosofía se requería el ocio. Pero ¿cómo filosofamos si no tenemos tiempo más de comer y dormir? A veces. ¿Dónde está el tema de Dios? Cuando incluso al Dios yo me lo imagino como yo quiero. Ahorita se puede dar una religión sin Dios. Ahorita se puede creer en algo religioso, pero no en el Dios revelado que es de Jesucristo. No nos hagamos ilusiones. Ahorita, lejos de un pensamiento tomista, lejos de un pensamiento anselmiano, más bien estamos en el pensamiento nietzscheano, en el pensamiento marxista y en el pensamiento existencialista, donde Dios no es fundamento y donde nuestra vida se vuelve peregrina, se vuelve como un gitano. No tenemos punto de referencia y por lo tanto tampoco tendremos paz. Terminé. Muchas gracias. Respondí la pregunta. Los dioses, según Marx y según Nietzsche, somos nosotros. No se crean. Eso es lo que dicen, pero no. Sí, sigue respondiendo las otras preguntas y también si alguien más tiene alguna pregunta, levanta la mano para que vayan los edecanes. A ver si entiendo algunos escritos porque están casi como los míos. Y a los míos yo no les entiendo. Dice, la ciencia de fe en la persona se debe a la ignorancia, a la carencia de fe, la ignorancia de toda esta teoría expuesta, a que ahora no hay exponentes completos, no, genuinos de la fe. Miren, en parte, a ver si entendí bien la pregunta, en parte hemos debilitado el estudio, en parte. Y miren, si se debilita el estudio, ¿qué es lo que nos salva? Dice por ahí un hermano que estaba dando clases en una escuela muy prestigiada, que es única en Aguascalientes, y que se llama seminario. Y que le dijo, oiga, ¿usted ha leído esta obra? No, y le preguntó como de 3. Y le dijo, no me gusta leer. Y que dice, estuve tentado a decirle, usted está muy cerquita de los animales. Porque si algo nos salva es el pensamiento. No necesariamente leer. A veces no tendrán tiempo, a veces no sabremos. Pero una cosa sí, nadie está exento de reflexionar. Y a veces también de eso nos olvidamos. Dice, no quise ahondar más, pero dice Albert Camus, como se pueda decir, que en nosotros se da eso del mito de Sísifo. Sísifo quiere llevar una piedra hasta la cumbre, pero cuando llega a la cumbre la piedra se le cae y luego otra vez empieza de cero, la lleva hasta allá y cuando le va subiendo se le vuelve a caer, y en eso se pasa la vida Sísifo. Y él habla de la monotonía de la vida. Nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos arreglamos, corremos a la parada del autobús,
nos vamos, llegamos a la fábrica, hacemos una tarea ya encomendada, tanta producción, comida a tales horas, comida rápida, no sé, volvemos a la fábrica, seguimos haciendo las cosas, nos dirigimos a nuestra casa, encontramos a nuestra gente ya dormida o enojada porque no llegan a tiempo, y luego se duermen y vuelven así. Los niños los dejan dormidos, los encuentran dormidos, cuando menos se acuerdan ya no son adolescentes, ya se están casando y se fue la vida. ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde pues vamos a encontrar sosiego? Bueno, sí, hay menos exponentes, pero todo ha caído. Fíjense en nuestras reformas educativas. Aquí no es el momento de criticar, pero no veo mucho futuro. ¿Todos los seres somos perfectibles? Sí. Sí. Dios es acto o potencia. Dios es acto puro. Vuelvo a lo primero. Acto puro significa que tiene la existencia plena, que no hay mancha, que no le falta poquito para ser pleno, sino que es pleno, que es completo, que es el único que tiene todas las virtudes, bueno, si se puede decir, todos los atributos, mejor dicho, todos los atributos. Por lo tanto, no tiene ninguna mancha, por eso le llaman a Dios acto puro, porque no tiene nada que le falte, o más bien todo lo tiene, todo lo tiene. Dios es el motor que mueve todo. ¿Quién mueve a Dios? Otra vez, esta es la famosa cadena al infinito. Si a Dios lo moviera alguien, el que lo mueve sería Dios, y si a ese que lo mueve también fuera movido, también sería. Entonces, a Dios nadie lo mueve. Por eso le llaman motor inmóvil. Mi mente infinita nunca jamás comprenderá algo, mi mente más bien finita, no comprenderá algo infinito. Dios solo llegará a conocer por los atributos, bondad, valor, amor, piedad, etc. Sí. Obviamente hay cosas que sí se pueden conocer. No tuvimos más que tiempo para decir la existencia de Dios, pero también son atributos, como que es omnisciente, que todo lo que sabemos de Dios, eso sí se puede por conclusión, por deducción. Dice, se pueden renovar verdades científicas a través de la Biblia. Miren, por una parte, esta discusión es muy antigua, Biblia y ciencia. La Biblia no es un tratado científico. La Biblia va en orden a que Dios quiere salvarte. Dios irrumpe en el tiempo y Dios le escribe al hombre. Dios le da la revelación al hombre. Por una parte no es tratado científico, pero tampoco se opone a la ciencia. Por ejemplo, en la Biblia aparecen los 6 días y el 7º descanso. Y los periodos de la creación del mundo. Para Dios un año... 1000 años son como uno. Para Dios, que está fuera del tiempo, ¿qué le impide a Dios todo esto? La Biblia no es un tratado científico, va en orden a la salvación, a la revelación, al que Dios nos ama, pero no hay oposición entre ciencia y fe. La Biblia, si en algunos momentos la Biblia decía una cosa, es el tiempo, es el estilo, pero nunca se opondrá al progreso del hombre. Sobre la evolución, bueno, hay teorías evolucionistas. La cuestión es que no hemos llegado al final. Andamos buscando el eslabón perdido. Y mientras no se encuentre el famoso eslabón perdido, y siempre habrá enigmas, por ejemplo, la teoría del Big Bang. Muy interesante, pero es una teoría, ¿verdad? Si nadie de nosotros dudamos de la existencia de Dios, ¿cómo sabemos que nuestra realidad, nuestra religión... no entiendo aquí, no sé si tú lo entiendes. Miren,
yo creo que aquí ya implica la fe. ¿Cómo sabemos que seguimos al verdadero Dios? Primero, la revelación. Voy a citar solamente un parrafito del cardenal Walter Casper, en un libro que se llama El Dios de Jesucristo. Voy en la página 16 o 17, no me acuerdo bien. Dice, para tener fe se requieren 4 cositas. Primero, escuchar. La fe, dice Santo Tomás de Aquino, nos viene por el oído. ¿Sí? Por la palabra. Primero, escuchar. Segundo punto, entender lo que se escucha. Al menos lo básico. ¿Sí? Tercer punto, decir que sí a lo escuchado, a lo entendido. ¿Vamos bien? Y cuarto, preguntar y reflexionar en lo que escuché, en lo que entendí, a lo que dije que sí. Entonces se da la fe. Antes habría que ver. Para tener fe hay que escuchar. No sé si se respondería a esto. Sí. Este es un tema muy largo. ¿Dónde falló para que la sociedad ahora viva en la posmodernidad? ¿Dónde falló? Fueron factores muy complejos que esto sí se llevaría una ponencia completita. ¿Dónde falló? Falló donde, miren, hay quiebra siempre en las sociedades. Llegó el momento de que la Edad Media terminó, se agotó. Vino el Renacimiento, así como para tratar de responder. Vino el Renacimiento. En el medievo estaba el hombre pensando en lo eterno. Viene el Renacimiento, el hombre se pone en el centro. Pero viene la Edad Moderna y el hombre es no solamente el centro, sino es el yo, el individuo. Por ahí comienza un desmoronamiento. Luego viene la Edad Contemporánea con estos pensadores, con todo lo que le llamamos modernidad. Y luego vienen estos pensadores que finalmente terminan por establecer una cultura. Y en el fondo son los resultados de muchos pensadores y de muchas causas complejas para dar como resultado esto de la pérdida del sentido y de lo que llamamos postmoderno. Pero muy complejo esto. Los jóvenes deberían interesarse por comprender la filosofía y la filosofía y la metafísica, para no caer en el posmodernismo. Yo creo que todos los seres humanos, todos nosotros tenemos que tener un conocimiento, algo básico de reflexión. Decía Antonio Machado, tu verdad no me interesa, vamos buscando juntos la verdad. Me parece que nos falla la búsqueda de la verdad. A cualquier teoría la llamamos verdad. Esta es mi verdad, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. ¿Y para qué sirven muchas verdades individuales si al final de cuentas no encontramos lo que es la verdad? Bueno, ¿qué prefieren ustedes? ¿Venir del chango o venir del barro? Del barro. Finalmente, yo prefiero venir de una mente creadora que crea por amor y no por un diríamos, un evolucionismo ciego que no se puede dar. O sea, Dios crea, es nuestra fe. Y las ciencias hasta ahora no han dicho la última palabra. Y aunque digan supuestamente la última palabra, siempre habrá enigmas. Y por lo tanto siempre estará abierto todo esto. Y por lo tanto tendrá validez el pensamiento sobre Dios y el pensamiento sobre la creación del hombre. Porque me convence más, aún racionalmente, el venir de una mente creadora que del venir de una evolución ciega. Bueno, creo que ya terminamos. Muchas gracias. Sí quisiera hacer otra vez gratitud. Primero al señor cura, al padre David, a los vicarios, a todos los padres de aquí de la parroquia, a las religiosas también, a los grupos de pastoral, a todos ustedes. Yo me siento, al cabo, no somos celosos, padre Galindo, ni usted ni yo. Nos sentimos como en casa. Nos sentimos como en casa
Ay, disculpen la aridez del tema, pero pues me dijeron que de esto hablara. Y yo, aunque de vez en cuando no sea tan obediente, a veces sí obedezco. Muchas gracias pues por esta paciencia de estos temas que son muy interesantes, pero no tenemos tiempo para meditarlos y para rumiarlos. A todos ustedes, muchas gracias, no solamente por hoy, sino por siempre. Muchas gracias. Quiero agradecer al diácono Jaime Saucedo Dávila, que es su paisano, es paisano de ustedes y que está dando el servicio en la parroquia donde yo estoy y que me quiso acompañar y apoyar. De hecho, todas las diapositivas, pues él más bien las fue montando, yo nomás me encargué de escribir y él de ordenar. Muchas gracias, diácono. Y pues el agradecimiento también de parte de todos los miembros de nuestra parroquia de Pabellón de Guadalupe, que sigue siendo su parroquia. Le damos a nombre de todos nosotros el agradecimiento por querer aceptar esta invitación que pues Dios a través del Padre David le hizo para venir y compartir con todos y cada uno de nosotros eso que nosotros ya sabemos, que Dios existe. Entonces, pues que Dios lo siga bendiciendo y lo siga santificando en su ministerio sacerdotal. Y a nombre de la parroquia de Pabellón de Guadalupe, pues le queremos entregar un sencillo reconocimiento que a la letra dice así: ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. La parroquia de Pabellón de Guadalupe, en el marco del año de la misión permanente, otorga el presente reconocimiento al presbítero licenciado Rogelio Pedrosa González por su valiosa participación en la magna conferencia Dios existe, dirigida a todas las familias de nuestra parroquia. 29 de enero del 2015, Pabellón de Guadalupe, Diócesis de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Señor cura, Padre Alberto, por favor. Mire, señor cura, le voy a hacer en confianza. Con todo el teocatiche y su religiosidad, vea este auditorio. Es un orgullo, yo creo que debe ser un orgullo para un párroco de aquí, ver a todos ustedes aquí reunidos con un interés, conocer un poquito más. Es cierto lo que acaban de decir, es cierto. Creemos que Dios existe. ¿No era necesario hacer esta? Sí, creo que sí es necesario, porque nuestra fe no es una fe en un fantasma. Nuestra fe no es un mito. Nuestra fe es en Dios revelado, en Jesucristo, y hay razones para creer en Él. Otros dirán que no existen, para nosotros existen razones. Y para poder dar razón a nuestra esperanza, es por eso que queremos formarnos más. Gracias. Y yo creo que un párroco debe sentirse orgulloso por su presencia. Creo que sí. Eso es lo que quería decir también. Ahí disculpen. Buenas noches. A nombre de los compañeros, agradecer al señor cura Rogelio que haya querido compartir su tiempo con nosotros. Solo que está retirado, pero sé que lo hace con gusto. Él recuerda, tenemos buenos recuerdos de este lugar y yo creo que le ha dicho que de que quiera que está a su casa. Y agradecer a ustedes su presencia para venir a participar de este momento importante de nuestra vida cristiana, que no es nada más por la duda, sino el recordar, el crecer más y más en el conocimiento del Señor y aceptarlo con espíritu de fe.
y agradecer también al Padre David su interés que ha estado siempre preparando en estos momentos importantes, deseando lo mejor para nuestra comunidad, para nuestra parroquia. Agradecer también a las autoridades que nos faciliten este lugar para estar más tranquilos y aceptar y aprovechar estos momentos. Gracias, Padre Rogelio, por haber estado con nosotros. Gracias a todos por su presencia, al equipo de misiones, a los padres y a los muchachos del sonido y la luz. A todos muchas gracias. Y antes de la bendición final, para terminar, pues es un momento, quiso ser un momento pues para la reflexión. Yo en la mañana invité a una persona, vaya a la conferencia. No, padre, yo sí creo en Dios. Ah, pues yo también, pero hay que dar razón de nuestra fe. ¿Sí sabían que en el año 2012 se hizo el primer congreso de ateos en México? Y el año pasado se hizo el segundo congreso de ateos mexicanos, según ellos, ya son ateos. En Europa, el señor cura no lo podrá mentir, hay campañas de los ateos, publicidad en los camiones urbanos diciendo Dios no existe, no te preocupes, sé feliz, ¿verdad? O si Dios no existe, no te preocupes, no lo necesitamos. Una campaña hasta cierto punto también fea, cruel, y nosotros los creyentes pues debemos dar razones de nuestra fe. Y esa fue la intención de no porque fuéramos ateos ni dudáramos en la existencia de Dios, sino para dar razón. Le pedimos a Padre Rogelio si nos da la bendición de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, que pasen una buena noche. Dios los bendiga.